Bien, analicemos el siguiente problema de movimiento rectilíneo uniforme. La pregunta dice, en la transmisión de una carrera ciclística, el locutor comenta, estamos a 60 kilómetros de la meta y llevamos una velocidad media de 36 kilómetros sobre hora. ¿A qué distancia de la meta estará 80 minutos después? Es decir, la distancia entre el ciclista y la meta es de 60 kilómetros. Por eso le ponemos D sub M. Entonces, después de 80 minutos no sabemos qué distancia va a recorrer. Por lo tanto, empezamos a analizar el problema. Lo primero que debo observar es que aquí tengo kilómetros. Aquí también tengo kilómetros. Son unidades similares o iguales, no hay ningún problema. Pero la unidad de tiempo está en minutos y aquí trabajo en horas. Por lo tanto, debo convertir estos minutos a horas. Entonces, voy a convertir y vamos a decir que en una hora, vamos a colocarlo arriba, en una hora hay 60 minutos. Ahí. Por lo tanto, minutos con minutos se van. Y me va a quedar que 80 por 1 es 80 dividido entre 60. Me va a dar igual a 1,33 horas. Muy bien. Una vez que ya tenemos las mismas unidades, horas y horas, podemos trabajar. Entonces, ¿a qué va a ser igual la distancia? Yo voy a decir que, recuerden que la fórmula es velocidad, aquí abajito, es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, si yo quiero saber esta distancia que desconozco, en 80 minutos no sabemos cuánto ha recorrido, por lo tanto, despejamos y digo que la distancia va a ser igual, pues tiempo que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Velocidad por tiempo. Esta la vamos a llamar distancia 1, que es la que desconocemos. Por lo tanto, simplemente me quedaría reemplazar. Voy a reemplazar aquí abajo y vamos a decir que la distancia 1, a ver, va a ser igual. ¿Cuánta es la velocidad que nos dan? Pues 36 kilómetros. 36 kilómetros sobre hora por el tiempo. Y el tiempo son, ya no nos interesan los minutos, sino las horas. Voy a anotar 1,33. A ver. Muy bien, ahí. Y horas, con horas se van a ir y me va a quedar simplemente kilómetros, que es una unidad de distancia. Por lo tanto, 36 por 1,33. Eso me va a dar lugar a, vamos a anotarlo aquí arriba, pues la distancia 1 va a ser igual a 48 kilómetros, redondeando. 48 kilómetros. Es decir, ya encontramos la distancia que avanzó en 80 minutos o en 1,33 horas. Es decir, avanzado aproximadamente por acá. De los 60 kilómetros ha recorrido 48. Por ahí. Entonces, esa es la distancia que ha recorrido en ese tiempo, en esos 1,33 horas. Por lo tanto, yo a esto le voy a colocar distancia 1, que es la que hemos encontrado. Pero la pregunta dice que quiere saber a qué distancia se encuentra antes de llegar a la meta. Por lo tanto, yo debo encontrar
esta distancia. Pues, ¿cómo encuentro esta distancia? Pues simplemente voy a decir que la distancia, vamos a ponerle distancia 2, a ver, acá mejor. Distancia 2 va a ser igual a distancia sub m, que sería toda la distancia, menos la distancia 1. Ahí. Entonces, aplicamos eso. Pues la distancia 2, vamos a hacer a este lado, va a ser igual, ya hemos dicho, distancia sub m, que es toda la distancia, menos la distancia, a ver, menos la distancia 1. Entonces, esa distancia 2 va a ser igual, ¿cuánto es la distancia total? O sea, la distancia desde el ciclista hasta la meta. 60 kilómetros. Voy a anotar esos 60 kilómetros. 60 kilómetros. Menos la distancia 1 que hemos encontrado, que es 48 kilómetros. 48 kilómetros. Por lo tanto, haciendo esta resta, la distancia 2 va a tener un valor de 12 kilómetros. Anotamos esos 12 kilómetros y ahí tenemos la respuesta. Aquí terminaría este primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme.